Hola, bienvenidos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en el podcast Dinastía Milok, en el cual hoy contaremos una gran vivencia de la familia Milok, nuevamente en Monterrey, segunda época, mucho más reciente. Hay más gente que lo pudo notar en la primera época de Tigres, por la edad, por todo lo que pasa después. También les queremos dar a conocer a nombre de toda la producción de Dinastía Oficial Milok, Dinastía Milok Oficial. Vamos a sortear esta camisa original, como se dice ahora, de nuestro padre. Si lo ven, es el escudo original de Tigres con la U de Nuevo León. No es las de ahora ni la T. También tenemos, pero no. Esta es original de esos Tigres. Esta compañía Famax del señor Max Felipe Prieto tenía, vamos a decir, eran patrocinadores de mi papá en lo que era camisas, bueno, porque pues, las tallas de mi papá en esa época eran, bueno, especiales. Las compañías francesas, Le Coq Sporty y otras que estaban en Tigres, pues no mandaban camisas de ese tamaño. Y pants. El pants tan característico de nuestro padre, que era azul, con dos rayas amarillas y la guayabera, era su uniforme de guerra. Era siempre, pero con pants de Guadalajara, de esta compañía. Y bueno, vamos a regresar un poquito atrás, una breve explicación que les va a dar mi hermana Sayonara de cómo fue el regreso de nuestro padre a esta nueva aventura. Pues ya saben todos que terminó de manera muy emotiva. Adelante, Sayo. Gracias. Solamente quiero agregar que la camisa será sorteada entre los suscriptores de nuestro podcast. Y más adelante les daremos a conocer la dinámica, cómo va a ser sorteada. ¿Okay? Bueno, entonces regresamos o empezamos con donde nos quedamos en el post pasado. Hablábamos de que nuestro padre pues se terminó en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, con los Tecos. Se terminó el campeonato, como ya les dijimos, con un buen resultado. Sí se calificó, pero no se llegó a las instancias finales, pero consiguiendo el récord de partidos sin perder, que fueron 20, como explicábamos. Y lo más bonito de esta historia es que le llaman por teléfono. Mi padre estaba ya con el ingeniero Leaño, como decíamos, gente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, preparando el nuevo torneo. En ese caso sería el 81-82. Estaban analizando los jugadores que se iban a quedar y tal. Si recuerdan, querían desaparecer al equipo, pero gracias a los buenos resultados que lograron los jugadores, volvieron a renacer el orgullo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, estaban arreglando el nuevo torneo y como les hemos dicho, mi papá siempre decía, no voy a firmar un contrato porque ustedes me pueden despedir cuando quieran y yo me puedo ir cuando quiera. Antes se podía hacer así. Ahora, pues bueno, es diferente, ¿no? Siendo esto, mi papá en casa recibe una llamada que era del doctor Todd, Luis Eugenio Todd, que ya no era el rector de la universidad, pero era el presidente del equipo. Y le dice, don Carlos, los Tigres lo necesitan, pero no tenemos dinero. Y para mi papá fueron las campanas del cielo escuchar esa llamada. Para la familia. Porque es lo que él siempre tuvo en el corazón, a los Tigres de Almorelia y a tantos, ¿no? San Luis, pero bueno, etcétera. Fue tal el gusto que recibió mi papá que enseguida se comunicó con el ingeniero Leaño y le dijo, ingeniero, quiero hablar con usted. Bueno, se juntan. Mi papá le dice, ingeniero, yo le quiero agradecer todo lo bueno que ustedes se portaron conmigo. Hice lo mejor que pude en mi campaña. El ingeniero se lo aceptó. Le dijo, sí, Carlos, pues por eso vuelves a firmar contrato con nosotros o te vuelves a incorporar con nosotros para el siguiente torneo. Y mi papá le dijo, fíjese, ingeniero, que no... En este caso, ustedes tienen la posibilidad de sacarme, de dar por rescindido la palabra en este caso, o yo tengo la posibilidad de irme. Y fíjese que acabo de recibir una llamada de Tigres en la que me piden
regresar. Entonces el ingeniero le dijo, pero ¿cómo, Carlos? ¿Te vas a ir? ¿Nos vas a dejar? Y mi papá le dijo, ingeniero, son los Tigres. ¿Qué más quiere usted que yo le diga? Entonces el ingeniero, pues a regañadientes y molesto, le dijo, bueno, Carlos, está bien, no quiero que te vayas. Te voy te igualo la oferta que te hacen los Tigres o te la mejoro. Sí. Y mi papá le dijo, es que no es por dinero, ingeniero. Es el corazón que me lleva otra vez a los Tigres. Y pues bueno, como les digo, a regañadientes y todo, pero el ingeniero entendió que hay momentos en la vida que uno elige. Por encima de las cosas materiales, elige lo que uno es feliz. Y mi papá era una persona de ese estilo y mi madre igual. Entonces ellos, mi papá decide dar por terminado su relación con Tecos y quedaron como amigos, porque después les voy a contar otra anécdota. Entonces quedan como amigos, el ingeniero Leaño, pues bueno, le da la oportunidad de venirse a Tigres. Mi papá llega aquí a Tigres como fue la primera vez, donde les decíamos que don Cayetano Garza, papá decía que don Cayetano me vacunó como tigre. Tan es así que en cuanto le dijeron vente a Tigres, pues él regresó con su vacuna, con su vacuna de Tigres y regresó. Entonces, pues bueno, se empezó a formar el equipo. Mi papá se trajo a Roberto da Silva. Ayúdame, Carlos. Edmundo Lucas. Ajá. Salvador Carrillo. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. De Tecos, espérame, se trajo a otro. No me acuerdo. Este muchacho Rodríguez Jara. Rodríguez Jara. Sí. En 3 equipos jugó con mi papá. Así es. Y con el equipo que estaba aquí, que eran grandes jugadores como Barbadillo, Batocleti, Mantegaza ya se había ido. Ya no estuvo en el segundo torneo. No, ya no estaba. No. Mantegaza se había ido para Uruguay ya. Y entonces, y con los jugadores, la base, ¿verdad? De siempre. Los mexicanos, Tomás, Gómez Junco, Orduña, y los que ya les dijimos. Bueno, pues entonces, como se logró conformar el equipo, lograron rescatar algo de dinero para comprar los jugadores. Prestados. Y pues bueno, entre prestados y que un préstamo por tanto inversión. Y que sí, etcétera. Bueno, esas negociaciones que uno ni entiende, ¿no? Entonces, bueno, se arma el equipo, empiezan las jornadas de más y se llega a la final. El partido era Atlante contra Tigres. El primer partido fue aquí en Ciudad Universitaria. El partido quedó 2-1 a favor de Tigres. Y el segundo partido se jugó en la Ciudad de México en el Estadio Azteca, en donde Atlante era pues un equipazo. Era del Seguro Social. Del Seguro Social, era el señor, se me fue el nombre, Farrell Cubillas, era el dueño del equipo, pues era el director del Seguro Social. Y contaba con jugadores. Y contaba con goles, con jugadores impresionantes como era Caviño, Gonini Vázquez Ayala, Alberto Jorge, el Ratón Ayala, Eduardo Moses, el Lalo Moses, que es amigo personal. Sí, el arquero, La Volpe. O sea, unos jugadores de primer nivel. Y nosotros pues teníamos lo nuestro, ¿verdad? El Goncalves, ¿te acuerdas? Que ahorita lo vamos a platicar, una historia que nadie va a creer. Sí, entonces, pues bueno, se hace el partido, se empata 2-2. Gol de Caviño. Con gol de Caviño. De cabeza. Nos meten el gol. A Mateo Bravo. Y bueno, ahí es otra historia. Fue la locura, ¿verdad? Ustedes recordarán o han visto algunas entrevistas o imágenes que don Roberto Hernández subía. No subía, salía en la tele. Bueno, ponía al aire en donde se veía cómo había sido ese momento en el que mi papá paró el partido de una manera, vamos a decir, muchos pensaron que era poco profesional, pero en la guerra y en el amor pues todo se vale, ¿no? Entonces, si los resultados son los más importantes, como mi papá decía, los resultados mandan en la vida, en todos los aspectos y en órdenes de la vida. Y bueno, él quería siempre, como siempre lo decía, él quería siempre ganar como fuera. Y él no le importaba y dijo, pues ¿qué voy a hacer aquí? El Atlante estaba encima, el gol iba a caer en cualquier momento. Sí, seguramente.
Carlos Porque los estaba Tigres ahí. estaban con 10. Carlos estaba ahí en el estadio, entonces ahora él nos va a contar la historia de ahí, pero lo que yo les quiero decir, que a mí me tocó vivir de este lado de familiar, vamos a decir, en la casa, atrás de la banca, era que mi papá nos contaba que en ese partido el árbitro R. Márquez le había dicho, ¿verdad? Y el abanderado, señor Guillén. Le había dicho que iban a expulsar, que calmara a Bastos, Sí. a Juan Ramón Bastos, que lo calmara porque Lo iban a expulsar. lo iban a expulsar. Y mi papá en el medio tiempo habló con él, y tú estabas ahí seguramente, Sí. y le dijo, por favor, Ramón. Y entró Y en la primera que hizo, ¡pin!, lo expulsaron. Roja. Y pues arreármate y ten cuidado, y porque Caviño y a los jugadores que les dijimos, entonces estaba muy complicada la situación. Entonces mi papá lo único que vio ahí para romperle el juego al Atlante, pues fue hacer tiempo. ¿Y cómo era hacer tiempo? Pues que lo expulsaran. Después él decía que vengan, muéstrame la tarjeta roja, porque el árbitro nada más le hacía señas de Y el inspector de autoridad quería sacar a mi papá y estaba Pepe Sánchez allá al lado y le decía, no le ha mostrado la tarjeta. Y mi papá le hacía señas así a Remarque. Y al señor, la tarjeta, exacto. Al inspector de autoridad, un señor alto de bigote. Y le decía, no, tarjeta, si no, no me voy. Exacto. Y total, el señor Remarque le sacó la tarjeta y ahí nuestro padre se comió fácil, 8 o 10 minutos. Total, se quedó en la banca, vamos a decir, 2 minutos. Lo expulsaron y empezó a salir. Entonces, pero espérame, con la poca vergüenza, o bueno, no sé cómo decirlo, de que todavía le pide una naranja, se la parten y se la va comiendo. Así, sí. Y la tiraba. Sí, cuatro las partían antes. Bueno, y ahí empezó a caminar y entonces se aglomeró porque era la final un chorro de periodistas. Ese video existe. Todavía, en YouTube, sí. Búsquenlo y ahí está. Sí, ahí está, Roberto Don Roberto lo tiene. Sí. Entonces, su familia lo subió, y Don Roberto lo subió. Ahí está. Está en la tele. Ahí está en YouTube. Entonces, mi papá para seguir haciendo tiempo se paraba y al inspector de autoridad le decía, quítalos. Que nadie me toque. Que nadie me toque. No me dejan pasar. Y se paraba con la naranja y la tiraba. Y se empezaron a abrir y él empezaba a caminar. Y otra vez se paraba y, no, quítalos. Porque antes los periodistas podían meterse, los fotógrafos se metían a la cancha. Era una final y había muchísimos. Imagina. Pues total, todo fue hasta llegar al vestidor de atrás de la portería. De atrás de la portería. Entonces ahí vamos a hacer una pequeña pausa porque hay un personaje que seguramente vamos a tener charla con él, el don Eduardo Moses, Lalo. Él nos va a contar la otra parte. Nosotros contamos la de los Tigres. La de nosotros. Y él le va a contar la del Atlante, que les va a causar mucho sentimiento, porque se van a dar cuenta qué causó Carlos Milok al Atlante. Bueno, vamos a regresar un poquito, porque si no ya voy a platicar lo último, y pues no es justo. En esa época, los entrenamientos ya eran en Ciudad Universitaria. Eso no existía, pero iban a entrenar a la cancha de la Facultad de Medicina, donde todavía los Tigres han ido últimamente. Vista Hermosa, al lado de Vista Hermosa. Entonces, pues ahí se planteaba todo. A mí me tocó estar en los vestidores, ya era grande, ya tenía mucho razonamiento, y sin ser sangrón, si alguien conoció a mi papá, además de todos sus auxiliares, Alberto, Sergio Orduña, Héctor Eugui, Raúl Isiordia, el señor Fontes, en la primera época de Tigres, un señor uruguayo, pues como les digo, no soy presumido, pero si alguien conocía a mi papá como entrenador, aparte de ellos, era yo. Las alineaciones yo las sabía desde el jueves. Y los interescuadras eran el jueves y las revolvía, pero él ya me las había platicado. Entonces, las pláticas eran las concentraciones eran en el Holiday Inn Universidad. Ahí, desde el viernes en la noche cenábamos, yo me iba a mi casa, a la casa de mis papás, con mi mamá, con mi hermana, todavía no eras casada. No. Entonces, regresaba el otro día. Me iba al cuarto de mi papá, le llevaba los periódicos, como ya les dijimos, y ahí platicaba cosas
muy bonitas del fútbol, no cosas feas. Me empezaba a platicar cómo iba a ser la táctica ese día, cómo pensaba, ya me había dicho los jugadores, pero me pensaba de acuerdo al rival cómo iban a jugar. Entonces ahí hay gente que esto sí es muy difícil que la parte externa de los jugadores, de los cuerpos técnicos lo sepan. En un salón de eventos pequeñito ponían sillas y ponían un pizarrón blanco. Rotafolio, con hojitas. Entonces, ahí yo ponía la alineación, que yo ya la sabía, y estaban los jugadores, y mi papá estaba en una silla que estaba al lado del pizarrón así. Yo creo que los jugadores decían, ya se sabe la alineación, yo la ponía. Y bueno, ya me iba yo, me sentaba atrás, las últimas filas, porque pues siempre, créanme que se los digo con mucho orgullo, los jugadores iban adelante, no porque los obligaran, sino les gustaba. Ahí, fíjense lo que les voy a decir, no sé si alguien lo haya captado, ojalá y así sea. Ese Tigres tuvo con el tiempo entrenadores profesionales de primera división, Mateo Bravo, Leonardo Álvarez, Batocletti, Orduña, sí, Batocletti sí. En Tigrillos sí, y en las muchachas de femenil. Me quitaste la idea. Perdón. Me quedé, Batocletti, Salvador Carrillo, Sergio Orduña, Raúl Isiordia, Héctor Eugui, en otras épocas, pero de ahí salieron entrenadores. No les quiero decir que fue por mi papá, pero lógicamente ellos asimilaron cuestiones de Milok y de otros entrenadores. Se adaptaron. Por eso ese Tigres jugaba tácticamente muy ordenado. Aparte de las indicaciones del entrenador, perdón, eran ellos, eran tácticamente muy, muy buenos jugadores, ya todos los que les mencionamos. Entonces en ese sala de juntas, ahí mi papá les ponía flechas y ahí les ponía el lateral derecho va a llegar hasta aquí, le va a dar la pelota a fulano de tal, va a tirar un centro así, ustedes cierran así, por nombres, porque no había fichitas como la modernidad, ni pizarrones computalizados, esas cosas que ya no me tocaron a mí tampoco, ¿verdad? Pero sí lo conozco. Entonces, esa plática era, vamos a decirle, media hora, 40 minutos. Y de ahí íbamos al estadio, cerquita en San Nicolás, en un autobús. No, eso no es cierto, ya mentí, en carros, porque hablábamos de los presupuestos. Entonces íbamos en nuestros carros. El estadio no era lo que es ahora con rejas y que está protegidos esas zonas de donde llegan los autobuses, está delimitada. Entonces los jugadores y yo en mi carro personal nos estacionábamos al lado del colegio militar. Era una de esas rejas, otra vez Mayaminza, pero de aquella época, y se veía el campo militar. Estaban los soldados del otro lado y estaban donde ellos hacían ejercicio y cuestiones de eso. Entonces ahí ya llegábamos al estadio y en el vestidor, aunque ustedes no lo crean, la plática a lo mucho era de 10 minutos. Como él decía, como nos despedimos de nuestro podcast, está todo dicho. Entonces ahí prácticamente era más motivacional que tácticamente hablando. Sí, lo táctico ya lo habían hecho en el hotel. Ya lo habían hecho en los entrenamientos y en el hotel. Entonces ahí le cambiaba el chip de la cabeza a mi papá, porque Gómez Junco, a manera de crítica, un día dijo que mi papá no era entrenador, sino que era un gran psicólogo. Pues gracias, Roberto, no te equivocaste, tú lo tuviste, pero sabes que también era un gran entrenador. Pero sí, era un gran motivador de seres humanos, no eran máquinas, no eran robots, eran jugadores que cada quien tenía sus problemas, nuestro padre también los tenía, pero él ahí era un gran motivador. Y técnicamente, tácticamente, tú lo viviste, Roberto, estaban entrenando toda la semana para llevarlo a cabo el fin de semana. Y bueno, al terminar esos partidos,
la salida de los jugadores cruzaba todo lo que es ahora butacas y preferente. Entonces salíamos caminando, los jugadores también. No digo que lo de ahora esté mal. Yo les platico lo que viví y la historia que la gente quiere conocer, que me gusta porque soy parte de esa historia, no de jugador o de entrenador, sino como parte del grupo. Y bueno, salían los jugadores y a veces ganaban, a veces perdían. Y cuando perdían, siempre aparecían 2 porros de la universidad, sin ser despreciativos, pero así se les decía. A nosotros no, porque eran amigos. Y querían sacar a mi papá protegido hasta el carro que estaba del túnel a donde les dije, cruzaba la calle y pasaba la gente. Entonces pensaban ellos que le iban a hacer algo a mi papá, y mi papá, no. Yo le cargaba el maletín siempre aquí, que pesaba un chorro de guayaberas sudadas y toallas que se colgaban en el cuello, pues perfume porque se bañaba al terminar, bueno, etcétera. Y salía entre la gente y sí le reclamaban y él lo aceptaba, le decían, don Carlos, es que debió haber hecho esto, es que debió haber hecho lo otro. Y así como eso, había otras personas que lo motivaban. Vamos, don Carlos, el perfil tigre, que si lo saben todo el mundo, el perfil tigre es mi papá. No es ser... Desde el 77. Desde el 77. No es ser presuntuoso, pero el perfil tigre original es él. Y va a seguir siendo, y ojalá, Dios quiera, haya gente que se identifique tanto con la institución que logre que la gente, que el estadio universitario lo reconozca de esa manera. Hay jugadores que ya lo reconocieron así. Vamos a hablar Lucas Lobos, Gaitán, Juninho, Pizarro, Guiñac. O sea, sí. Esa afición se lo reconoce a sus grandes ídolos y uno fue nuestro padre. A ver, ¿qué me quieres preguntar? No, ¿te acuerdas lo que decían los muchachos cuando papá supuestamente llegaba enojado al vestidor, al entrenamiento? Cuéntanos. No, a ver qué le decían a mamá. Bueno, le decían, a veces, como ya les hemos dicho, a veces porque los jugadores le decían mamá. Ella era la mamá de esos tigres. Entonces los jugadores, pues no... llevábamos nosotros a nuestro papá como ya les dijimos, estadio, que no manejaba, ya sea mi mamá o yo, a la que nos tocara en ese momento. O yo era el chofer. O tú, cuando te tocaba. Y entonces los muchachos le decían a mi mamá, señora, ya no lo deje leer los periódicos a don Carlos. En la mañana, escóndaselos, dígale que no llegaron. Dice, porque los lee, ve todo lo que dicen ahí y entonces viene y se molesta. Y nos hace entrenar pues mucho. Entonces, ya no lo dejen leer los partidos. Me acuerdo, me decían, ya no hagas encabronar al viejo, porque viene encabronado. ¿Qué le hiciste? Te portaste mal. Porque en esa época, sí, ya tengo, de ahí de ese grupo, hay gente más allegada a uno, pero sí tenían mucha confianza. Yo siempre uso mucho el güey, ¿verdad? A mi hermana no le gusta, pero pues es mi manera de... No es ofensivo. Ya la gente de Guatemala me saludan. ¿Qué onda, profe, güey? Porque ellos nos decían profe. A mi papá, mister. A mi profe, Alberto, profe. Entonces, bueno, ya pensé lejos. Entonces ahí vamos a llegar a... Y espérame, ¿te acuerdas cuando hay una anécdota ahí que decía, un periódico, iban a entrevistar a los jugadores y un jugador específico, no sé exactamente quién fue, dijo una vez, pues yo creo que nos hace falta cabecear más, porque tener esa oportunidad del cabeceo, tenía la oportunidad del cabeceo, entonces es una jugada que tal, dio sus explicaciones, ¿no? Entonces mi papá, me cuentan, ¿verdad?, que llegó al entrenamiento y les dijo, a ver, ¿ustedes piensan que necesitamos entrenar los cabeceos, etcétera, tal? Bueno, muy bien. A la portería,
fulano a centrar y mengano a rematar a todos tanto. a rematar de cabeza, porque como no saben. Pero ya lo hacían, pero ellos dijeron que todavía les faltaba. Y pues papá sarcásticamente decía, bueno, como no lo saben, Háganlo. pues vamos a entrenar eso para que entonces ya lo puedan aprender. Pues así duraban los entrenamientos 2 horas Al calor, sol 40 de grados. nuestro adorado Monterrey, cabeceando. Entonces, ¿saben cuándo iban a alguien a decir, nos hace falta la derecha, nos hace falta la izquierda? Pues ya mejor no le decían nada, porque imagínate, así le fue a ese jugador que declaró. No. Sus mismos compañeros lo querían matar. Sí, y por ahí, eso. fíjate, hay otro dato que dejó muy marcado esa generación de Tigres. Hicieron el interescuadras y Tomás se quedaba con Orduña, creo, a patear tiros libres. Y no había portero, pero tiraban pelotas. Poquitas, porque había muy poquitas, pero tiraban y yo se las regresaba. O el señor Choforito, que en paz descanse, que fui su mano derecha en todo lo que eran cuestiones, ropas, vestidores, zapatos. Tallábamos los zapatos, boleaba yo los zapatos. Cuando había partidos que llovía, con unos cepillos de fierro, en el medio tiempo le rascaban los pies, te la ponía así el jugador. Como caballo. Como caballo, y le rascábamos el lodo con unos cepillos de fierro. Bueno, es otra vivencia. La que les quiero contar, en esa época, como les digo, se quedaban. Entonces, Pilar Reyes, seleccionado mundialista, resulta que está el entrenamiento en marcha, todavía estaban haciendo estiramientos unos, otros jugaban pelotita de tenis, y Pilar se fue al vestidor. Y de repente mi papá nos pregunta, en esa época no me acuerdo quién era de los personajes que mencioné, su auxiliar, aparte de pues yo ser su hijo, y su ayudante o su chalán, como le quieran decir. Nos preguntó, ¿dónde está Pilar Reyes? Y todos volteábamos y no, pues no está. Bueno, pasó el tiempo, pasó minutos y sale Pilar, bien machito, con un short de mezclilla, sin camisa. Ya se había cambiado. Sí, se había bañado. Con una toalla aquí en el cuello y chanclas. Entonces mi papá le dice, ¿tú a dónde vas? Ya me voy. Ah, sí, ponte en la portería, déjame irme a cambiar. No, así como estás te vas a poner en la portería. Y puso a los que más fuerte le pegaban a la pelota a tirarle. Y Pilar, con los huevos que tenía como jugador profesional, se puso en la portería descalzo, con un short, sin nada de protección de portero, ni suéter, ni guantes, ni rodilleras como se usaban antes. Y le daban pelotazos y se tiraba y pum. A todos los que estábamos ahí nos asombró qué capacidad de resistencia tenía Pilar. Él se debe acordar, sus hijas me han contactado por el Facebook, ellas son señoras, las conocimos pequeñitas, varias son ahijadas de mi hermana, de mi mamá, los nombres son 6, Marcela, Rosy, Pili, Carla René. No, estaba Daniela antes. No sé, Carla, yo ya René, me quedé. Y la última que no recuerdo. Pero bueno, eso es otra cosa. Total, ahí era la época gloriosa de Tigres, rodeada de grandes jugadores, huevudos, constantes, orgullosos. El perfil Tigre, ahí estuvo presente. Bueno, ¿ahí quieres que ya me vaya a la Azteca en la expulsión de mi papá? Eso quiero, sí, justo es lo que te iba a decir, que nos cuentes qué pasó qué pasó en el avión. Y lo de Barbadillo. Los cambios. No, espérame. Los cambios porque había que hacer cambios porque echaron a Bastos. Ok, no, espérame. Antes en el universitario, la gente me lo ha puesto en el Twitter, en el Facebook, en los comentarios del podcast, que se acuerdan cómo yo volví a entrenar equipos o a hacer cambios. Expulsaban muy seguido a nuestro padre y se iba a la alambrada de atrás de la portería sur. Por eso ya no había medalla al mejor comportamiento. Entonces lo expulsaban y yo iba corriendo por todo el costado hasta la banca. Hay mucha gente que lo recuerda, que me lo ha hecho saber. Estoy muy agradecido con ellos y sí, lo hice varias veces.
Pero en la final. En la final, pero espérame. Entonces, ahí hay un clásico que marcó mucho el destino de una amistad que se fracturó un 12 de diciembre, que es mi cumpleaños. Un clásico en el estadio universitario, en el cual Pilar ya jugaba en el Monterrey. En el primer tiempo, Monterrey iba ganando 1-0 con un gol del Abuelo Cruz. Sí, estoy seguro. Ay, sí, no me equivoco. Entonces, en el segundo tiempo, de la portería donde estaba mi papá expulsado. ¿La del vestidor del TEC? No, del Uni. ¿Pues también del vestidor? Sí, del túnel. Entonces ahí estaba papá y yo estaba, y con Pilar habíamos hecho una apuesta que no me gusta ahora hacer, pero esa vez la hice, no me acuerdo de qué, si no se los diría, hace muchos años. Pero el detalle, como les digo que fracturó, es así una gran amistad, que a lo mejor se puede reencontrar por el contacto de la señora Rosy, su esposa, y sus hijas, ¿verdad? Pero bueno, entonces Juan Carlos Paz, un uruguayo muy elegante, flaco, alto, tácticamente súper dotado, metió 2 goles. Es más, inclusive, esa vez él era medio y mi papá lo puso de centro delantero. Otro clásico que no perdió. Bueno, el detalle es este, fino y grosero. La familia Milok nunca odió al Monterrey, ni a ningún rival. Pero eso sí, nos los enseñó él, de cierta manera, que es un rival deportivo el cual no te puede vencer. No porque odiamos, como se diga en esa época, a los Rayados. Y es lo mismo en todos los clásicos. O sea, no era, pinches Chivas, pinches Tecos. No. Era clásicos que no se debían perder. Claro que perdió muchos, pero mucho más ganó. Pero en Tigres, Monterrey, sorry a todos mis amigos Rayados, muchos señores. No le ganaron. Nunca le ganaron. Ahí, si no mal se me va la cabeza, fueron 7 triunfos y 6 o 5 empates. ¿Fueron 12 o 13? No me acuerdo. 13 clásicos. 13. Bueno, sí, el último fue en el TEC con Tomás Boy. Esa es otra historia que después les vamos a platicar. Entonces, les decía, metió un gol Juan Carlos Paz, el 1-1. Y yo estaba atrás de la portería. Y ahí, mi loquito, como lo bautizó nuestro jefe de videos, esa pose era natural de nuestro padre, el festejar los goles así y los campeonatos. Siempre fue con los 2 brazos al cielo. ¿Por qué? No sé. Ni tú tampoco, ni solo él sabía. Pero a mí me contagió a hacer así. Y al estadio. Pero esa vez hay un señor, Ángel Robles, tiene ese video. Entonces, Juan Carlos Paz mete el segundo gol y por cosas del destino, Pilar se tira y cae pegadito a mí, a la red. Él de tirarse cayó en la red. Entonces yo, el orgullo, la ambición, el deseo, le festejé. ¡Gol, hijo de tu puta madre! Vamos a decirlo claro. Y así se lo festejé. ¡Gol! Luego me fui con mi papá atrás de la reja y hay un abrazo, como muchos que nos dimos, no como papá hijo, sino como fútbol. Son hermosos. Miren, estoy temblando, estoy poniendo chinito. Los de papá eran muy cariñosos, hermosos. También me regañó, pues, lógico, me equivoqué muchas veces en mi vida privada, pero esos abrazos los tengo sus brazos apretándome porque estaba re fuerte. Le decían brazos de mesa de billar, porque tengo unos brazotes. Y no me apretaba, y yo también. Y ese era mi cumpleaños, y don Ángel Robles y otro muchacho, no me acuerdo el nombre, de bigote, que trabajaban en el Canal 28. Se me fue. Ahí dijeron que yo estaba festejando mi cumpleaños. Entonces ese abrazo está en un video. Es bien cortito, yo sí lo tengo. Me gustaría mostrárselos en alguna ocasión para detallarles que es mi loquito ese con sus brazos así. Entonces, como ya les dije, le festejé a Pilar y ahí llegué a su casa.
en Mitracentro a cobrar la apuesta. No me acuerdo, se los juro, no es Basile, no me acuerdo ni qué era. Salió de su casa, me lo dio y me dijo, vete, no te quiero ver. Yo me quedé así, ay cabrón, lo conocía desde San Luis, del año 73, un muchachito joven. ¿Como tú? Como yo, o sea, con lleno de ilusiones, vamos, y muy amigos, de verdad, muy amigos. Íbamos a las discos juntos, íbamos al Das Beer House a comer salchichas alemanas con Tomás, con Jorge García. ¿Están sus autógrafos? Sí, ahí no sé si exista todavía. Nos hicieron firmar un cubrevasos, ¿cómo se llama? Que ponen abajo de los vasos. Portavasos. Y ahí está mi firma, y está la de Tomás, de Jorge García y de Pilar Reyes. Bueno, ahí era el punto de reunión de los malos antes de irnos a la disco del Sanadú. Esto, allá arriba en el Granada Inn. Esto después de los partidos. No crean que era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Permíteme aquí hacer una pausita. Una pausita. Se habla mucho, y estoy completamente en contra, y lo digo muy seriamente, esto sí no es bonito, ni es agradable, ni nada, y además es una gran mentira que ahorita mismo la vamos a descubrir. ¿La vas? La vamos, Okay. Porque tú me vas a apoyar, porque yo estaba porque presente. tú estabas ahí. Se dice que los jugadores de los Tigres eran todos unos desobligados, que no entrenaban, que hacían lo que querían. Borrachos. Y que eran unos borrachos, bueno, esa expresión tan fea. No, pero así la usaban. Bueno, así, y todavía la siguen usando. Lo acabo de ver en un tweet, en un TikTok de un mentiroso ahí que anda diciendo esas cosas que desgraciadamente no me acuerdo de su nombre. ¿Y ni para qué? Ni vale la pena, por supuesto, ni lo vean. Y si lo ven, pues no tiene razón. Primero dijo que mi papá había perdido un clásico, que es un estúpido. ¿Cómo va a perder un clásico? Si toda la gente sabe que no. Porque fue en un interescuadras en el Cerrito, donde jugaban las reservas contra las reservas. O sea, no es inútil. Ese no es un clásico. Un clásico es donde se juegan puntos. Y Monterrey nunca le pudo ganar a Tigres de un Miloc. Clásico de Miloc. Sí. Punto. Ahora, lo que no me gusta es que se está hablando de jugadores que además ya no están para defenderse como Vato. Y que están ofendiendo a sus familias. A sus familias. Barbadillo, el mismo Tomás. Barbadillo sigue. No, por eso sí, Italia. Pero vive en Italia y no está viendo esas babosadas. Ajá. Entonces yo me refiero a los que sabemos que no es así. Ajá. Entonces se habla de ellos, de esa clase de cosas. Despectivamente. Que no es verdad, porque los inútiles dijeron... El inútil. Es inútil, y los que estaban ahí con él, presentadores del TikTok, o sea, ¿quién se creen que son? Que no tienen las cosas para contar. Por eso nosotros estamos aquí, desvelando muchas intimidades y también contradiciendo, y como en este momento vamos a desenmascarar a esos mentirosos. Fíjense bien lo que les voy a decir. Ellos decían que él un día vio salir a Barbadillo un sábado antes del partido del... ¿Cómo se llama el...? Das Beer House. No, el Chagoyos. El Chagoyos. Sí, un restaurante que está ahí en Avenida Barragán. Enfrente del Carl Jr. ¿En Barragán? No sé si exista todavía. No, bueno, pues ahí. No, ya no existe. No, Resulta estoy seguro que ya no en existe. esa época... Menos existía. Bueno, no existía ni la calle Barragán. O sea, entiendan de qué están hablando. O sean mentirosos. Entonces, ¿cómo va a decir que veía a un jugador que se concentraba el viernes... Y se salía el sábado a chupar. Salía el viernes... Exacto. O sea, ¿a qué horas iba a tomar? ¿A las 2 de la tarde? Chupar, porque así dijo. A las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana. Mira, acuérdate, también mencionó que un amigo jugador de esa época le había dicho que terminaba el entrenamiento y mi papá le daba dinero. Bueno, a mi papá le daba dinero al doctor, no sé cuál sería, si Reyes o no sé, el baboso ese que ni tiene ni idea. Ni sabe. Le daba dinero para ir a comprar bebidas alcohólicas. Para darle a los jugadores. O sea, no ¿dónde? Mames, güey, ¿qué tienes en la cabeza, cabrón? Piensa. Pues ¿dónde viste eso? ¿Quién te lo contó? Es un mentiroso. Yo en este... debe ser tú, güey. Exacto. Envidioso, porque de seguro así te tiene tu vieja amarrado en la casa y no te deja salir. Eso es lo que está pasando. Si es que a lo mejor, sí, quién sabe. A las 10 de la mañana tú sí vas a chupar. Muy bien, qué bueno que lo hagas. Pero aquí... No, señor, porque estaban primero que nada comandados por un hombre serio, honesto
y que representaban responsable y representaban a la mayor casa de estudios de Nuevo León. Entonces no puedes tú colgar esos comentarios tan absurdos, tan hirientes. O sea, ¿te gustaría a ti que te dijeran que tu esposo se va a tomar? Porque es un bueno, hombre. por eso. Pero que tu esposo, tú como señora, que te digan, tu esposo se sale del entrenamiento, se sale del... chupar. Y va a tomar. Y se va con viejas. Él decía chupar, por dilo. favor. O sea, ¿de dónde sacaste eso? Sácate la fregada. Y ya le vamos a cortar aquí porque no le vamos a dar importancia a ese idiota. Pero son mentiras. Porque yo les digo, estaban con una cabeza seria como la de mi papá. ¿Y de la institución? Y la institución a la que representaban. Entonces, antes de hablar esas tarugadas, esas idioteces, piénsenlo, porque aquí estamos nosotros para desenmascarar esa bola de mentirosos que por tener unos cuantos seguidores en TikTok andan haciendo esas idioteces. Y ni les voy a decir el nombre, primero porque no me acuerdo, porque no vale la pena, y segundo porque no le vamos a dar importancia a esos estúpidos. Al comentario sí. Aclaramos y que se dejen de decir que eran unos borrachos, porque está bien. Entonces, si tú lo viste, quiere decir que tú también estabas ahí de borracho. Ve a decirle a tu mamá o a tu esposa que haces eso, o a tus hijos. No te va a gustar, ¿verdad? Bueno, pues así, los jugadores tienen esposa, tienen hijos. Yo soy esposa de un futbolista y no me gustaría que me vinieran a decir eso cuando borracho. Sé que no es verdad. No. Porque cuando es verdad te callas y dices, puta, ya no te descubrieron. Pero aquí no es verdad. No, y lógicamente los jugadores de todas las épocas tienen vida privada. Después de los partidos, ya se los dije que nos íbamos al Derby House a comer salchichas italianas y lógico a tomarnos Budweiser, que en esa época solo vendían ahí porque era un restaurante alemán. Bueno, todavía en estas épocas hablan de borrachos de Tigres. Por favor, son profesionales. Están un mes... Bueno, llegan a un equipo y se hacen estudios médicos. Se van un mes de pretemporada. ¿Y qué pretemporadas? Tres secciones diarias. 3 entrenamientos playas, diarios. canchas, arenas, que uno se hunde. No sé si la gente ha tenido la oportunidad de ir a una playa. ¿Saben lo que es ese calor húmedo? Jugadores tomando una condición física para competir profesionalmente contra rivales que están igual o más preparados. No sé si se acuerden o si se lo están pensando. Y lógico, pues que se tomen una cerveza entre semana o dos. Está bien. Y yo se los aseguro. Y hay gente que estaba en ese Derby House que no eran borrachos. Tomábamos una cerveza o 2 o 3, pero ¿quién se iba a poner borracho? Aparte, como ser profesional y tener ese físico, esa resistencia. Con 3 cervezas, ¿qué les hacían? Ahora, a los nuevos futbolistas, a los nuevos profesionales, han acusado a muchos de borrachos. Y que están las redes que pueden desmentir o pueden asegurar. Ajá. Entonces, cuando tú tengas un video de un jugador borracho o que sepas de la época de la época de mi papá se tomaba y después de estar tomando se iba a jugar, por favor, o sea, qué mente tan tonta. Hasta para decir verdades hay que ser inteligentes y decir mentiras. Hay que ser más inteligentes para decir mentiras. Vamos a pensar que sea cierto. Imagínate Barbadillo. Es que no se puede ni pensar. No, pero imagínate cómo un tipo borracho iba a jugar a ese nivel. No, de selección. Mejor cuéntanos. ¿De qué? De Barbadillo y la selección de Perú. Esos son momentos bonitos que hay que contar. Adiós, idiota. Bueno, vamos a la parte bonita del programa, del podcast, como todos. Con cariño y dedicación a mi papá, a mi mamá y a todos los jugadores de todos los equipos. En esa ocasión se jugó la final del partido de ida en el estadio Universitario. Ganaron los Tigres 2-1, pero no sé si la emoción o la final me pasaron, no me acuerdo los goles. El del Atlante sí les dije que fue Caviño. Entonces en esa época iba a ser el Mundial de España 82. Barbadillo estaba seleccionado. ¿Y por orden de FIFA? Por orden de FIFA se tenía que ir. Ahí otro detalle del perfil Tigre. El señor Barbadillo, que vive en Italia, que a lo mejor un día lo podemos llamarlo o entrevistarlo, vamos a suponer. Entonces, en ese partido estaba la familia de Barbadillo, no me acuerdo el nombre de la señora, una señora Antoinette, peruana.
y tenía un pequeñito. Ya tenían las maletas hechas para irse al Mundial por orden de FIFA. Tanto es así que los jugadores en el vestidor se despidieron de él y fue al cuartito de mi papá. Estaba yo presente, por eso se los puedo asegurar, la oficina, vamos a decir. Era un escritorio y 4 paredes y 2 sillas. Me levanté, se sentó Barbadillo, Jerónimo, como le decimos nosotros, no Barbadillo. Entonces mi papá se despidió de él, le deseó suerte, pues todo lo que mi papá le quería agradecer por su esfuerzo, su dedicación, su entrega, todo. Hubo un detalle, perfil tigre. Le dijo a mi papá, ¿sabe qué? Yo no voy a España. Voy a jugar el partido de vuelta en el Azteca. Vamos a ser campeones. Vamos a ser campeones y terminando el domingo o el lunes me voy a España. Y mi papá le dijo, no, pero Jerónimo, que mira que un mundial, que la FIFA te... Pues Barbadillo, por sus huevos, se quedó en la final con Tigres. En esa famosa final, ya platicamos la expulsión. Mi papá se tuvo que ir a un palco que era de la Federación Mexicana de Fútbol, en los palcos que sí, están... porque el estadio reventaba de gente. Sí. De Tigres. Sí. Fue un apoyo impresionante. De las 2 partes. Sí. Toda la parte superior del Azteca estaba lleno de tigres. ¿Cuántos? No sé, pero un chingo sí. Por eso ahí la foto que tú quieres decir. ¿Qué estaba haciendo que mi papá? Sí, tomó la copa, lo que quedaba de la copa, sí, porque se despedó se le toda, salía sí, toda la base. Horrenda. Y esa copa la muestra para la tribuna. Con la mano derecha. Y les está diciendo que es para ellos. Que esta es para ellos. El brazo que ven aquí o que van a ver ahí es el mío. le daba un abrazo, lo estaba ahorcando, yo creo. Bueno, vamos a la historia de los penales. Esa, pues somos de primera mano. Pero no, espérame. Yo quiero que cuentes lo de los cambios que hacían, corrían tú y los jugadores para hacer los cambios. No, ahí voy, espérame. Los cambios fueron igual. Era Pilar. Estaba lastimado de una rodilla, si no mal recuerdo. Sí. No jugó Mateo, San Mateo. Cuando todo mundo pensaba que lo iba a poner mi papá porque era el hijo consentido y las arañas. Pero siempre, Pilar ya no estaba lastimado. Ah, bueno. Perdóname. Okay. Ya estaba para jugar. Sí, porque estaba en la banca. Por eso decían que el que iba a jugar era el hijo. Era Pilar. Pero les vuelvo a decir, estamos hablando de un hombre serio, responsable, profesional, que los afectos y todo quedaban al margen. Aquí es quién está mejor, quién me va a rendir y quién me va a dar resultados. Y ahí estuvo, no se equivocó. Hicimos los cambios. Terminan tiempos extras, Guaraguara. Estábamos con el señor Salinas Rangel, que en paz descanse. Un gran ser humano. No sé si su señora todavía viva. Yo iba a su casa a verlo. Él estuvo conmigo atrás de la portería. Y están las tomas. Se ve él y me veo yo. Con una camisa roja con un número 62 aquí. Americano. Americano, que todavía mi mamá debe tener guardada. Sí. ¿Pero dónde? No sabemos, pero la podemos buscar. Mandaremos una carta al cielo. Sí, o nomás pedirle ojitos bonitos, porfa, quiero mi camisa. Bueno, entonces los penales eran unas escaleras de fierro, así con unas bolitas arriba, y llevábamos tenis, pero pisabas y se sentía, pero eran un chorro, así, encontradas, para llegar hasta vamos a decir, el nivel intermedio del Estadio Azteca. Y ahí en el palco, esa vez ya no fue Pilar, fui yo, porque Pilar estaba dándoles masajes y rehabilitación de los calambres y aguas y cosas de esas. ¿Tú fuiste por la lista de los tiradores? Yo fui por la lista de los tiradores, entonces él me dijo, no me dio lista, me dijo, Salvador Carrillo. Ay, me faltó uno. Se te va a olvidar. Espérame, no se me va a olvidar. Bueno, el tercero era Geraldo Golcalves. No es cierto. El segundo era Geraldo, el tercero era Barbadillo y el cuarto era Orduña. ¿Cómo se me acuerdo? ¿Llegaban al quinto? No sé. No, la historia no lo dice. Ajá. Del Atlante era Caviño. Sí. De los sacó, Tigres, se saqueteó. Ojalá el que era el quinto tirador me diga. Pues sí. Bueno, bajo le digo a Salvador Carrillo, que era un gran tirador de penales, experto porque toda la temporada los metía. Le digo que lo tire, bueno, les digo quién es, va y lo tira. Se lo para la Volpe al mejor ejecutor de penales de Tigres. De ahí seguía Geraldo.
Cuando yo le digo a Geraldo, dice mi papá que tienes el penal. En portugués, con él tengo contactos también vía Facebook. ¿Cómo si yo nunca he pateado un penal? Y mi papá, pensando eso, me dijo, dile a Geraldo que le apunte a la cabeza a la Volpe. Le pegaba fuertísimo. La gente que lo vio jugar no me dejará mentir. Espéreme. Miren, ahora sí estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, como siempre. Entonces, Geraldo cumplió las órdenes. Un balonazo a la cabeza de la Volpe y la Volpe se tiró por un lado y gol. En el mismo caso estaba Barbadillo. A él sí no le di explicaciones más que le dije tíralo. Él a lo mejor habría tirado, no lo puedo asegurar. Lo tiró muy bonito arriba a mano izquierda de la Volpe. Y Sergio Orduña, que ya estuvo aquí, él tiró 2 penales en Zacatepec, pero en una final, un estadio Azteca lleno. El penal definitorio, porque si Sergio lo metía, ya no existían el cuarto penal de Atlante, sí, claro, y el quinto penal que era Caviño. Total, Sergio lo mete, pero ahí voy para atrás. El del Atlante eran, no sé en el orden correcto, era Eduardo Moses, Ratón Ayala, gran pateador de Sergio Lira. ¿Estaba jugando pero pateó? No me acuerdo. No, entró y pateó un penal, sí, porque no era goleador. Sí, no me acuerdo. Bueno, total, Mateo se los paró a ellos. Aquí vamos a contactar a don Lalo, un gran amigo, para que nos explique, como ya les dijimos, qué pensaron. Pero él falló el penal, Lalo, gracias. Bueno, Mateo se los atajó, San Mateo. Ahí, en el vestidor. Terminando el partido. Sí, ya campeones. Bueno, el festejo en cancha, las vueltas olímpicas. El penal de Sergio, el primero que lo abraza soy yo y el segundo es Barbadillo. Sí. A mí Barbadillo se me colgó de aquí. Sí, se ve, te jaló la camiseta. Y la camiseta y una cadenita que antes existían como rueditas de oro, pero no era de oro, era chafa. Pero el güey me la arrancó y me dejó todo marcado aquí en el cuello, porque él se tiró arriba, sí, y no sabía dónde agacharse. Se estaba cayendo. Y me aganchó de acá y me tiró la caída y me rascó todo. Bueno, el festejo muy hermoso, con tanta gente. No sé, la gente debe saber, como les digo, es más reciente. Hay gente que lo vivió. Creo que deben de tener mi edad, 60 años. Ahí en esa época la gente debe tener esa edad. Total, ahí en el vestidor festejando el título, el doctor Luis Eugenio Todt, con toda la investidura que tenía ese señor en la universidad, en sus estudios, el rector, XXXX, les dijo a los jugadores que se iba a venir descalzo en el avión y que iba a bajar descalzo y que se iba a ir al festejo descalzo. Fíjense qué personaje, si también le apasionaba el fútbol. Y que necesitaba el campeonato, ¿y quién se lo dio? Los Tigres. Justo y don estaba Carlos de presidente. Exacto. Y él quería irse como claro, campeón. Entonces, llegamos al aeropuerto Benito Juárez en un avión de Mexicana. También están las tomas que vamos bajando de la... Ay, me calambré de los nervios. Mi pie. Bueno, ahí le sigo. Entonces vamos bajando, bajan jugadores, baja el doctor Todt. Bueno, bajamos primero papá adelante mío y yo atrás con la maleta, como siempre fui, su chalán. Pesaba porque era la ropa de los dos. Ahí, fíjense, otro detalle del profesionalismo de nuestro padre. Esa semana él tuvo una gripa impresionantemente fea. Temperaturas, dolores de cabeza, bueno, etcétera. Todos la saben lo que uno se enferma de gripa. En esa noche estábamos en el Hotel Marbella, en la Ciudad de México, un hotel español, que cocinaban bien rico, por cierto, un señor español. Y yo dormía con mi papá en su cuarto. Ese día me sacó, me dijo, vete al pasillo. Y yo nomás le llevaba bolsas de hielo cuando me las pedía. Pues yo me acosté en el pasillo, estaba alfombrado. Y me acuerdo muy bien que Tomás y Barbadillo se sorprendieron, iban subiendo y me vieron. ¿Qué haces, gordo? Porque así me decían, porque así estaba, bueno, no tanto, pero así me decían, o Carlitos, como todo el mundo me conoce. Bueno, entonces, esa noche fue horrible para mi papá, horrible. Desvelados, no durmió bien.
En el estadio estaba mal, temperaturas altísimas. Bueno. ¿Pero qué tal cuando empezó el partido? Ahí se le olvidaba todo. Ahí vamos a regresar al festejo. Ok, vamos a regresar al festejo nada más rápido de lo que fue la bajada. El aeropuerto. El avión. Veníamos volando de la Ciudad de México y el piloto Tigre al fin les dijo, les voy a enseñar a la gente que los está Primero esperando. Traemos a los campeones. Sí, les dijo a ellos. Okay, pero como ya estamos sobre el tiempo, entonces hizo un círculo sobre la ciudad y se veía la carretera Miguel Alemán y la llegada al aeropuerto. Pero un gentío impresionante, banderas de los dos lados. De los dos lados. E igual la avenida Miguel Alemán en el camellón y en el lado derecho porque iba a pasar el camión. Pues bueno, multitud de gente. En el aeropuerto no podíamos salir. Y tu papá, o sea, mi papá, bien vivo, que venía enfermo y vio tanta gente, me dijo, no voy a poder salir entre tanta gente, estoy mareado, me voy a caer. Entonces, al lado del avión había una ambulancia, no me acuerdo qué compañía sería, creo que debe ser del aeropuerto. Pues total, se fue y le dijo a los muchachos, ¿saben qué? Ábranme. Don Carlos, pero el festejo. No, estoy muy mal, llévenme a mi casa. Ahí se desapareció don Carlos Milok. El festejo fue jugadores, no me acuerdo quién era el ayudante, la verdad. Jugadores y el doctor Todd. Entonces ya caminando todo el que fue ese trayecto. Y se quitó los zapatos. Se quitó los zapatos. Ya dije que él bajó en las escaleras descalzo y salió del aeropuerto descalzo y fuimos, no existía la macroplaza, un recorrido por esa ciudad, por esta hermosa ciudad. La entrada sí es la misma, así, Zaragoza. Luego agarrabas Padre Mier, estaba de llano, en la esquina. Ahí don Roberto estaba muy joven, entrevistando gente de Tigres. Y ahí gritaban, San Mateo, San Mateo. Sí, se subían arriba de los coches, de los techos y todo. En las cajas de las camionetas hay un chorro de niños que ahora deben acordarse de eso. Claro. Y coméntenos de eso. Sí, ayúdenos, comentarios, los vamos a tomar muy en cuenta y los vamos a mencionar. Bueno, el festejo terminó en el restaurante El Regio de Gonzalitos. Ahí se festejó el título de Tigres. Y papá en la casa. Y papá en tu casa. Yo en el festejo. Conmigo y con mamá. Créanme, no estábamos borrachos. El vestidor ahora se usa champán o cervezas de las marcas patrocinadoras. Era con agua. Está el video para que lo vean y entiendan. Bueno, hoy... No se acaba. No, a ver. Un pedacito ¿me regalas más. Otro ratito? Bueno, ok. Solamente ahora que nombraste Zacatepec, no nos podemos ir sin esta. Sí, cuando mi papá estaba en Tecos, jugaba Tecos Zacatepec. Entonces, allá en el ingenio en Zacatepec, entonces se armó la bronca, porque pues allá bien duros los cañeros, ¿no? Y con machetes. Y con los machetes, pues sí, del ingenio. Entonces, ¿cómo se dice? Se brincaron. Se metieron a la cancha. Y pues los Tecos decían, ¿para dónde corremos? ¿No? Los jugadores y tal. Entonces mi papá una bolita. Corrió a la orilla en la portería y agarró el palo del banderín de córner. Así es. Entonces, pues dijo, por lo menos nos agarramos a palazos, ¿no? Y entonces Fabián Rosas le dice, don Carlos, deme un pedazo de palo. Bueno, entonces mi papá lo quiso partir así con la pierna y ¿qué creen? Que lo dobla. Era de plástico, pero la gente no sabía eso. Entonces dijeron, ¡puta! ¡Dobló el palo! Y entonces ahí aprovecharon los jugadores para irse corriendo al vestidor. No, y estuvieron encerrados. Cuando rompieron el famoso plástico, les dijo, ya nos llevó la chingada. Vamos a tener que enfrentarlos. Es plástico. Imagínense los jugadores rodeados de machetes, cañeros, azafratos. Sí, bien enojados porque creo que ganaron los Tecos o no sé. Sí, y en el vestidor, yo no estaba presente, pero sí la sé. En el vestidor estuvieron muchas horas. Sí, encerrados. Y rompían las ventanas. Tuvo que sacar el ejército en un camión de ellos. Para Cuernavaca y luego agarrar para México. Para México, al aeropuerto. Pero fue padre el palo que se rompió a la mitad y no era palo, era plástico. Bueno, ahora sí. Bien bonito. Gracias. Esperamos les haya gustado. No le faltamos el respeto a nadie.
ni hoy, ni nunca, ni antes. Pero perdonen la calentura, por favor. No, pero no estamos, es la realidad. Nos emocionamos tanto. Que no nos gusta que critiquen y que no a nos nuestros gustan Tigres. cuando dicen mentiras. Las mentiras no valen. Ok. Bueno, ya vamos a llegar al fin. Gracias, Ayo. Gracias, equipo, producción, ejecutivos, Richard en las computadoras. En fin, todo el equipo de Dinastía Milok. No solo somos los que estamos aquí. Atrás hay mucho equipo. Bueno, gracias. Los esperamos la otra semana. Y los esperamos con la entrevista a Lalo Moses. Exacto. Y por favor, suscríbanse, toquen la campanita, suscríbanse. Es gratis. Ya no digas gratis. No, sí, bueno, porque okay. no piensen que van a pagar algo. Claro. Sale y vale. Bueno, está todo dicho. Gracias. Buenas noches. Buen día. Buenas tardes. A la hora que en el país o en ciudad que nos vean. Regístrese, como dices. Suscríbase. Suscríbase. Es gratis. Oh. Bueno, gracias.